Hola a todos, bienvenidos. Continuemos con el spoiler de la serie BL To My Shore. Señor Fan Shao, ¿no puede desabrochar con una mano? Entonces deja que le ayude. Sus dedos largos tocaron el collar, pero lo sostuvieron. Fan Shao se acercó y olió a la otra persona. ¿Has estado bebiendo? Chulan está un poco aturdido. No te volverás contra mí cuando estés sobrio, ¿verdad? Dijo con un ligero suspiro. Estoy tomado. ¿Eso quieres? Fan Shao frunció el ceño lentamente. Su expresión compleja era indescriptible. Su rostro cambió varias veces, como si hubiera pasado por una consideración seria y larga, como cuando lo miró. Había un toque de tristeza imperceptible en su voz. Claro que no. Chulan sintió que el rubor se había extendido demasiado pronto, y en ese momento sintió una capa de depresión en su corazón y necesitaba consuelo. No quiero una aventura de noche. Fan Shao cerró los ojos y al abrirlos se formaron telarañas rojas oscuras en sus ojos. Chulan, no puedo garantizar que pueda controlar mis sentimientos libremente. ¿Sabes lo difícil que es para mí dejarte ir hoy? Me advertí a mí mismo que no me volvería loco ni tomaría represalias, porque no me quieres y me tendrás miedo. Ahora casi estoy a punto de aceptar la realidad. Aceptar la realidad de que solo puedo observarte y protegerte desde lejos. Espero, ¿me diste esto? Tomó la colcha. Tú, Chulán, estás tomado hoy. Pensaste en tu antiguo amor y en mí. Cuando estés sobre mañana, te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. ¿Y qué pasará entonces? ¿Me vas a odiar aún más? ¿Me vas a evitar o vendrás a mí solo cuando estés tomado? Eso es lo que yo no quiero. Las secuelas de la ira persistieron en el enorme almacén durante un buen rato antes de apaciguarse. Chulán guardó un silencio. Miró a Fan Shao a los ojos y preguntó, ¿de verdad no lo quieres? Claro que no, dijo. En su estrecha visión vio que los dedos de los pies de Chulán tocaron el suelo 2 veces, luego se puso de pie. Sus pasos se superpusieron ligeramente y se alejó un poco más de él. Se iba, y Fan Shao sonreía con amargura. Al momento siguiente, un abrigo gris oscuro fue arrojado sobre la cama. Se giró a mirar a Chulán. En ese momento solo llevaba una camisa negra y pantalones del mismo color. Estaba de espaldas a Fan Shao y estaba desabrochándose las mangas. El hombre tenía una figura, hombros anchos. Sus pies eran largos. Levantó la vista y Fan Shao no pudo apartar la mirada. Chulán se dio la vuelta y caminó frente a Fan Shao. Puso su mano sobre el hombro. Sobre el hombro. Su voz era baja. No soy atractivo para ti ahora, Fan Shao, ¿verdad? ¿Acaso no quieres probar un bocado? Antes te gustaba, le dijo Chulán. Los dedos de Fan Shao se tensaron y sus nudillos crujieron. Debido a su extrema moderación, su expresión era rígida y distorsionada. Tú, Chulán, estás realmente loco. La vieja cama de madera. Y las dos personas terminaron llevando los recuerdos a ese lugar. Han pasado 3 días, hermano Yu. Él te ha estado vigilando durante 3 días. Calculé que la sala de recepción para verte una vez por hora en promedio, como si temiera que te pierdas o huyas. ¿En serio? Había una leve sonrisa en la voz de Chulán. Observó la figura tras las persianas con dulzura y detenimiento, pero sus palabras eran dirigidas a ti, tía. Entonces, ¿no estás concentrado en el trabajo? Hermano Yu, ¿por qué último estás de muy buen humor? Dijo la otra persona, observando la alegría que emanaba últimamente a Chulán. Te ves bien, pero tienes ojeras. ¿Será que estás haciendo cosas indebidas todas las noches? Chulán, que siempre se había desenvuelto y fluido en el intercambio de palabras, y rara vez se quedaba sin decir algo, hoy se quedó sin decir nada. Después de 3 o 5 segundos suspiró. Es hora de comer. Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo de la recepción. La puerta de la sala de conferencias estaba entreabierta y Chulán tocó 2 veces para abrirla. Vamos a comer, dijo mirando a Fan Shao. Tal como había dicho Tian, Fan Shao llevaba 3 días en la base. Era un poco normal. Hablaba poco y su mirada era desafiante, sobre todo cuando miraba a Chulán. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.